Entonces, bueno, vamos a discutir lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. Traten de prestar atención porque al final vamos a discutir algunos casos clínicos, ¿ok? Entonces, bueno, la enfermedad tromboembólica venosa es un síndrome clínico que involucra dos grandes entidades, ¿ok? Una de ellas es la trombosis venosa profunda y la otra es la tromboembolia pulmonar. En la trombosis venosa profunda vamos a tener un trombo que está localizado a nivel de una vena profunda, y en la tromboembolia pulmonar este trombo se ha convertido en un émbolo y finalmente termina viajando por lo que es la circulación hasta enclavarse en lo que son las arterias pulmonares, obstruyéndolas y causando diversas alteraciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Hablando un poquito de epidemiología, este es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después de lo que es el infarto de miocardio y lo que es el ictus. Las tasas anuales de TEP rondan los 40 hasta 115 casos por cada 100.000 habitantes, y las tasas de tromboembolia, trombosis venosa profunda, pueden rondar los 53 hasta 162 casos por cada 100.000 habitantes. En general, se ha visto que posterior a la pandemia ha habido un aumento de estos eventos trombóticos. Todavía se desconoce la causa y no se sabe si puede tener relación o no con las vacunas usadas para el COVID-19. En general, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es 8 veces más frecuente en personas mayores de 80 años si los comparamos con aquellos que cursan la quinta década de la vida. Y al menos en Estados Unidos se dice que la tromboembolia pulmonar puede causar 300.000 muertes cada año, ¿ok? Hablando rapidito de algunos aspectos fisiopatológicos que son importantes. Cada vez que ustedes tengan un paciente con trombosis venosa profunda o con TEP, entonces deben de investigar ciertos factores que pueden predisponer al desarrollo de la misma. Un evento fisiopatológico clave es lo que es la triada de Virchow, en la cual hay un vaso inflamado, ¿ok? La inflamación puede producir daño endotelial y finalmente, va a haber también hipercoagulabilidad, y todo esto va a predisponer a lo que es la formación del trombo. También pueden haber estados protrombóticos per se que pueden predisponer al desarrollo de trombos. Dentro de ellas tenemos las mutaciones genéticas del tipo autosómico dominante, como el factor 5 de Leiden y la proteína C activada, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que generalmente lo vamos a ver en las mujeres, en mujeres jóvenes que tienen trombosis venosas a repetición, tienen los anticuerpos antifosfolípidos positivos y tienen pérdidas o abortos recurrentes, ¿ok? Y bueno, hay estados más comunes, ¿ok? Como el cáncer, la obesidad, el tabaquismo, en las venas de miembros inferiores, ¿ok? En el sistema venoso profundo de miembros inferiores. Estos trombos se pueden desprender, como les dije, se forman émbolos, y estos émbolos van a viajar a través de lo que es la vena cava, la aurícula y el ventrículo derecho, y finalmente se alojan en lo que es la circulación arterial pulmonar, causando una embolia pulmonar aguda que va a llevar a anomalías en el intercambio gaseoso, a un aumento de la resistencia vascular pulmonar, a hipertensión pulmonar, y va a causar disfunción y microinfarto del ventrículo derecho. Y de hecho, los pacientes que terminan desarrollando infarto del ventrículo derecho son aquellos que tienen un peor pronóstico. Bueno, entonces, hablando un poquito de lo que es la clasificación, la trombosis venosa profunda la vamos a clasificar de acuerdo a la localización.
puede ser de extremidad inferior. Las de extremidad inferior generalmente van a comenzar en la pantorrilla y se propagan en sentido proximal hasta afectar lo que es la vena poplitea femoral y la ilíaca, ¿ok? Y luego también pueden haber trombosis venosas profundas de extremidad superior. Estas son menos frecuentes, pero generalmente pueden estar relacionadas con la colocación de marcapasos, desfibriladores cardíacos, o también pueden asociarse a la colocación de lo que son los catéteres venosos centrales. Y luego tenemos lo que son las trombosis venosas superficiales, en las cuales vamos a tener cordones venosos eritematosos muy sensibles al tacto, y que bueno, no dejan de ser importantes, ya que puede haber o pueden propagarse hasta afectar lo que es la circulación venosa profunda. Ahora, ¿cómo clasificamos el TEP? El TEP lo vamos a clasificar de acuerdo al número o al compromiso de la vasculatura pulmonar, ¿ok? Entonces, tenemos la embolia pulmonar masiva, ¿ok? Que si ustedes se fijan, según esta diapositiva, no es tan frecuente, solo representa del 5 al 10% de los casos, pero en la TEP masiva vamos a tener una trombosis extensa de la vasculatura pulmonar que afecta al menos el 50% o más de la vasculatura pulmonar. Entonces estos pacientes van a estar muy sintomáticos, pueden presentar disnea marcada, síncope y que esta abarca del 20 al 25% de los casos, y la obstrucción de la vasculatura pulmonar ronda entre el 30 y el 50% de los vasos sanguíneos, y estos pacientes pueden tener presión arterial normal, pero debido a que el compromiso de la vasculatura pulmonar es significativo, pueden presentar datos de falla del ventrículo derecho, ¿ok? Y luego tenemos la embolia pulmonar de bajo riesgo, que puede comprometer, que representa realmente entre el 70 y el 75% de los casos, o sea, es la más frecuente, ¿ok? Tiene un buen pronóstico porque solo se obstruye menos del 20% de los vasos sanguíneos, ¿ok? Ahora, hablando un poquito del diagnóstico, es bien importante que ustedes hagan una adecuada anamnesis, porque desde ahí va a partir su diagnóstico, ¿ok? En general, bueno, ya saben, la trombosis venosa profunda generalmente se va a caracterizar por dolor, que generalmente inicia en la pantorrilla, que limita la deambulación del paciente, que causa aumento significativo del volumen en la extremidad afectada. Generalmente hay aumento del volumen de más de 3 centímetros en comparación con la pierna que no está afectada, y en general la afectación se va a propagar de forma proximal, como ya les había mencionado. Ahora, la embolia pulmonar puede ser una gran simuladora, ¿ok? Porque el paciente puede presentar varios signos y síntomas que pueden ser inespecíficos. Puede presentar disnea, dolor torácico, síncope, lipotimia, hemoptisis. Puede debutar con inestabilidad hemodinámica, y en algunos casos, sobre todo en aquellos en los cuales la afectación de la vasculatura pulmonar es menor al 20%, el paciente puede estar asintomático, ¿ok? Entonces es importante que recuerden que no todos los dolores en las piernas son causados por trombosis venosa profunda, ni todos los casos de disnea son embolias pulmonares. Los diagnósticos diferenciales pueden ser múltiples, o sea, deben de descartar que se trate de una celulitis, de un quiste de Baker roto o de insuficiencia venosa. Y en el caso de embolia pulmonar, deben de descartar que se trate de neumonía, asma, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, neumotórax espontáneo, síndrome coronario agudo o un síndrome ansioso, ¿ok? Ahora, bueno, si ustedes clínicamente tienen la sospecha de que puede ser trombosis venosa profunda
o embolia pulmonar. Entonces, si ustedes tienen la sospecha, el siguiente paso es que ustedes apliquen esta escala de probabilidad clínica. Existen diversas escalas, ¿ok? Tenemos la puntuación de Ginebra, tenemos el Wells, tanto para trombosis venosa profunda como para TEP. Entonces es importante que siempre que tengan la sospecha, el siguiente paso es utilizar una escala de probabilidad clínica, ¿ok? Entonces ahí Harrison les ofrece esta escala de probabilidad clínica para trombosis venosa profunda, en donde ustedes solo tienen que ir sumando un punto si el paciente presenta uno u otro criterio, y en general esta los puede clasificar al paciente en 3 categorías. Si el puntaje es menor a 0, la probabilidad es baja, ¿ok? Si está entre 1 y 2, la probabilidad es moderada, y si tiene más de 3 puntos, la probabilidad es alta. Y lo mismo para embolia pulmonar, solo que aquí lo clasificamos solo en gran posibilidad clínica o baja posibilidad clínica. Si tiene más de 4 puntos, tiene gran posibilidad clínica. ¿Y por qué es importante que ustedes hagan uso de estas escalas? ¿Ok? Es importante porque, por ejemplo, en todo paciente que tiene una posibilidad baja o moderada, el siguiente paso es obligatorio pedirle un dímero D, ¿ok? Ahora, si el paciente tiene una probabilidad clínica alta, no pedimos dímero D y podemos solicitar de entrada un estudio de imagen, como sea ultrasonido Doppler venoso, si estamos sospechando trombosis venosa profunda, o solicitar una angiotomografía en caso de que sospechemos una embolia pulmonar. Eso es bien importante. Entonces, primero, ¿cómo vamos a hacer el algoritmo diagnóstico? Ustedes tienen la sospecha clínica, entonces luego aplican una escala de probabilidad, y si la escala de probabilidad les da baja o moderada, el siguiente paso es pedir dímero D. Si la probabilidad es alta, no pedimos dímero D, de un solo solicitamos estudio de imagen, ¿ok? Y bueno, básicamente esto lo que les acabo de decir está resumido en este algoritmo que les da Harrison, ¿ok? Cuando tienen una probabilidad alta, ustedes no necesitan pedir dímero D, de un solo solicitan estudio de imagen, ¿ok? Entonces, aparte de las escalas de probabilidad clínica, ustedes pueden acompañar el diagnóstico o afirmar su diagnóstico con ciertos exámenes de laboratorio. Dentro de ellos, el más utilizado es el dímero D. El dímero D tiene una sensibilidad mayor al 80% para trombosis venosa profunda y mayor al 95% para embolismo pulmonar. Y algo que es sumamente importante que ustedes lo sepan es que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen un dímero D normal, o sea, ahí se acaba el algoritmo diagnóstico, porque es imposible que ese paciente tenga trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Con un dímero D normal se acaba su algoritmo diagnóstico, no tiene ninguna de las dos, porque el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. Y otra cosa importante es que el dímero D ustedes lo tienen que ajustar de acuerdo a la edad. ¿Qué significa esto? Normalmente el dímero D, el valor normal es abajo de 500 nanogramos por decilitro. Ese es el valor normal, ¿ok? Entonces, ¿cuándo van a utilizar un dímero D ajustado para la edad? Bueno, el dímero D ajustado para la edad lo van a utilizar en todo paciente mayor de 50 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacen esto? Por ejemplo, si le llega un paciente con 60 años de edad, entonces ustedes van a tienen que ajustar el dímero D en ese paciente. ¿Cómo se hace el ajuste? Van a multiplicar la edad del paciente por 10. Entonces sería 60 por 10, 600. Entonces, el dímero D ajustado para la edad de ese paciente 600 significa que ese paciente podría tener el dímero D elevado hasta 600
sin que sea considerado patológico, ¿ok? Si el paciente tiene 85 años, 85 por 10, 850. Entonces eso nos habla de que ese paciente de 85 años podría tener el dímero D elevado hasta 850 sin que sea considerado patológico. Y otra cosa importante es que el dímero D puede estar elevado de forma normal en ciertas ocasiones, como ser en los pacientes con cáncer, en los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados, en aquellos pacientes con enfermedades infecciosas, ¿ok? Y también puede elevarse de forma normal en los pacientes, en las pacientes embarazadas, ¿ok? Ahora, aparte del dímero D, es importante que, bueno, pues si el paciente tiene TEP, ustedes deben de solicitar biomarcadores cardíacos como ser las troponinas, las cuales pueden estar positivas. ¿Y por qué se positivizan las troponinas? Porque en algunos casos va a estar infartado lo que es el ventrículo derecho. Y también podemos encontrar ProBNP elevado. ¿Por qué? Porque se falla el ventrículo derecho, ¿ok? Bueno, en los pacientes con TEP deben de solicitarles un electrocardiograma. Y los hallazgos que vamos a encontrar en el electrocardiograma en un paciente con TEP serían la taquicardia sinusal, el patrón de ondas S en la derivación 1, vamos a encontrar onda Q en la derivación 3 y onda T invertida en la derivación 3, ¿ok? También podemos encontrar inversión de la onda T desde B1 hasta B4, ¿ok? Ahora, aparte de estos exámenes, también podemos solicitar algunos estudios de imagen, como ser el ecocardiograma, ¿ok? Que en un mundo ideal se debería de hacer ahí al par de la cama en el paciente en el que sospechamos TEP, ¿ok? Pero bueno, en nuestro hospital no lo tenemos disponible, pero si se tuviera la oportunidad debería de realizarse, ¿ok? La radiografía, ¿ok? La radiografía podemos encontrar algunos signos sutiles, pero que no son específicos de TEP, y ya lo vamos a ver más adelante. Y el gol estándar para el diagnóstico de angiotomografía es el diagnóstico de TEP es la angiotomografía, ¿ok? Ese es el gol estándar para el diagnóstico. Y para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, el estudio que debemos solicitar es el ultrasonido Doppler venoso, ¿ok? De la extremidad afectada, ¿ok? Bueno, entonces tenemos algunos signos sutiles, les decía, en el cual tenemos el signo de Westermarck en la rayos X, en donde vamos a ver que hay una reducción del calibre o de la trama vascular en el pulmón afectado. Si ustedes ven acá, o sea, si ustedes ven aquí en este pulmón, hay trama vascular, ¿la logran ver? Hay trama vascular, pero acá como hay un trombo, ¿ok? Hay una disminución o reducción de la trama vascular. Aquí no se ve la trama vascular, ¿ok? Luego tenemos otro signo que podemos ver en algunas ocasiones, como lo es la joroba de Hampton, ¿ok? Que se caracteriza por una densidad cuneiforme periférica por arriba del diafragma. Esta puede tener ubicaciones múltiples. Miren acá se logra ver con mayor claridad, y esto indica un área de infarto pulmonar secundaria a la obstrucción de la arteria pulmonar, ¿ok? Y acá la podemos ver aquí en la parte basal. Y otro signo es el signo de la palla, en la cual vamos a observar un agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha. Si lo logran ver aquí, se logra ver pues ensanchado, ¿ok? Bueno, y como ya les decía yo, el gol estándar es la angiotomografía de tórax, ¿ok? Porque nos permite identificar un defecto de llenado en la vasculatura pulmonar, ¿ok? Entonces, si pueden ver, este es el caso de un paciente que tiene tromboembolia pulmonar bilateral, ¿ok?
Si ustedes logran ver acá, el medio de contraste llega hasta acá, pero no pasa hacia lo que es la periferia, ¿ok? Pasa hasta aquí y luego ya no tenemos realce a nivel periférico, y lo mismo pasa en este lado. Hay medio de contraste que llega hasta aquí, pero no realza esta zona. Miren, entonces hay una obstrucción a este nivel, ¿ok? Entonces, generalmente, ya les dije, el gol estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda es la ecografía venosa. Si ustedes, por ejemplo, hacen la ecografía venosa y todavía no tienen el diagnóstico, no queda el diagnóstico claro y tienen una alta sospecha diagnóstica, pueden hacer una resonancia, una tomografía, pero generalmente la mayor parte de los diagnósticos los hacemos con ecografía venosa, ¿ok? Y el gol estándar para el diagnóstico de TEP es la angiotomografía de tórax, y en caso de que ustedes no lleguen al diagnóstico pueden y tengan una alta sospecha, pueden hacer una gamografía pulmonar, y bueno, podrían hacer una angiografía, pero como les digo, muy raras veces llegamos a utilizar estos métodos, ¿ok? Generalmente la angiotomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ahora, se preguntarán, ¿qué hacen una vez que ya tienen el diagnóstico? Bueno, si es un TEP o si es un TEP o si es una embolia. Bueno, si es una trombosis venosa profunda, ustedes inician el tratamiento, pero ¿qué vamos a hacer? Esta parte la vamos a enfocar más a la parte de embolismo pulmonar. Entonces, si ustedes ya hicieron el diagnóstico de embolismo pulmonar, entonces el siguiente paso es que ustedes calculen el PESI, ¿ok? Que es un score, y luego que clasifiquen la gravedad de la embolia pulmonar. Entonces el PESI es esta escala, ¿ok? Entonces el PESI es un índice que nos permite clasificar al paciente en 5 clases, ¿ok? Vamos sumando ciertos parámetros que son básicamente clínicos, ¿ok? La edad, si es sexo femenino o masculino, ¿ok? Si tiene cáncer o no, y ahí vamos sumando los puntos, y luego la sumatoria nos permite categorizarlo en 5 clases, ¿ok? Lo categorizamos en estas clases, y esta escala o este índice nos ayuda a predecir el riesgo de muerte que tiene ese paciente a los 30 días, ¿ok? El cual puede ser bajo en la clase 1, que solo ronda el 1.6% de mortalidad, mientras que se incrementa de forma significativa en la clase 5, donde la mortalidad a 30 días puede llegar a ser de un 24.5%, ¿ok? Entonces, bueno, es importante también que sepan cómo definir inestabilidad hemodinámica en el paciente con TEP. Y esta va a estar definida como: si el paciente de un solo presentó parada cardíaca y requiere reanimación pulmonar, cardiopulmonar, entonces vamos a decir que ese paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente presenta caída de la presión sistólica por debajo de 90 o requiere vasopresores para mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90, también vamos a hablar de que ese paciente está hemodinámicamente inestable. O si ese paciente tiene caída de la sistólica por debajo de 90 o caída de su presión basal más de 40 milímetros de mercurio y persiste esta hipotensión durante más de 15 minutos y no se explica por otra causa, hablamos de que este paciente está inestable. Entonces estas 3 cosas definen a un paciente inestable en el paciente con TEP, ¿ok? Y es importante saber el PESI y si está inestable hemodinámicamente, porque esto nos va a permitir clasificar al paciente en 4 categorías de riesgo, ¿ok? Entonces el paciente que, por ejemplo, para clasificar la gravedad vamos a ocupar troponinas y ver si tiene, lo ideal sería que le solicitemos un ecocardiograma para ver si hay datos de disfunción del ventrículo derecho, y en ocasiones
los datos de disfunción del ventrículo derecho los podemos observar en lo que es la angiotomografía, ¿ok? Entonces, si el paciente, por ejemplo, le llega inestable con un PSI entre 3 a 5, o si tiene disfunción del ventrículo derecho y también tiene troponinas cardíacas positivas, este paciente es un TEP de alto riesgo, ¿ok? Ahora, si cumple o no uno de los siguientes criterios, uno o varios de los siguientes criterios, entonces ustedes luego lo pueden clasificar en el resto de las categorías, que podría ser intermedio alto, intermedio bajo o bajo, ¿ok? De acuerdo a la presencia o no de los criterios que les dice esta tablita, ¿ok? Una vez que ustedes, bueno, ya definen si es un TEP de alto riesgo o es de riesgo intermedio o de riesgo bajo, entonces ustedes proceden a dar el tratamiento. Es importante que el paciente, en el momento en que le llega, lo más probable es que les va a llegar con compromiso o con caída de la saturación, y es por ello que deben de realizar una terapia escalonada, ¿ok? Una terapia escalonada de suplementación de oxígeno. Y entonces primero van a iniciar con puntas nasales. Ustedes pueden llegar o aportar hasta 5 litros. Luego, si no les levanta con 5 litros, tienen que utilizar mascarilla reservorio y pueden utilizarla hasta 15 litros. Luego, si el paciente ocupa más de 15 litros y porque no recupera saturación, entonces ustedes tienen que utilizar mascarilla dispositivos de alto flujo, ya sean puntas nasales o mascarilla de alto flujo. Y si no recupera, entonces el paciente probablemente va a ocupar intubación y acoplarse a ventilación mecánica ya invasiva, ¿ok? En general, es importante que mejoren el estado hemodinámico del paciente, pero como el choque del TEP es un choque obstructivo, en general no se recomienda administrar más de 500 ml de líquido, porque podemos empeorar podemos dilatar más el ventrículo derecho y vamos a hacer que se falle más rápido el ventrículo. En general, si le llega hipotenso el paciente y ustedes están sospechando TEP, lo que se recomienda como máximo es que ustedes le administren 500 ml de líquidos y no más de ahí. Si el paciente no les recupera, hay que iniciar norepinefrina hasta ahí. Normalizan la presión del paciente, y una vez que el paciente esté estable pueden ustedes utilizar dobutamina, ¿ok? Pero nunca utilicen dobutamina si ustedes no han asegurado la presión del paciente con norepinefrina, y tampoco deben de utilizar dobutamina en un paciente que es hipotenso, porque la dosis de la dobutamina los efectos de la dobutamina son dosis dependientes, ¿ok? Y en dosis baja puede causar vasodilatación y esto les va a chocar más al paciente. Entonces, para que no se compliquen, si le llega hipotenso, no les recupera con líquido, con que le inicien norepi y la titulan hasta estabilizar al paciente está bien. Entonces no se metan a rollo de iniciar otra segunda mina, sino están seguros de la dosis y de los efectos que van a tener dependiendo de la dosis que administren, ¿ok? Y bueno, para los pacientes que no recuperan y persisten hemodinámicamente inestables, se puede utilizar lo que es el soporte vital extracorpóreo, pero bueno, casi no está disponible en nuestro país. Entonces, generalmente no se utiliza, ¿ok? Y bueno, una vez que ustedes hacen el diagnóstico, es importante que ustedes categoricen el TEP, porque todo TEP de alto riesgo tiene indicación de realizar trombolisis, ¿ok? Y luego en caso de que la trombolisis falle, tiene indicación de una terapia invasiva, ¿ok? Es decir, a estos pacientes se les puede realizar una embolectomía, ¿ok? Si nos falla lo que es la fibrinolisis,
o en algunos casos también se puede dar tratamiento percutáneo dirigido por catéter, pero esto ya es prácticamente el cirujano vascular. Pero a nuestro nivel, todo paciente con TEP de alto riesgo deberíamos de trombolizarlo. ¿Y qué agentes trombolíticos vamos a utilizar? Podemos utilizar la alteplasa, la streptokinasa, que son los dos fármacos disponibles en el país. ¿Cuál es la desventaja? Que son caros, ¿ok? Un frasquito de alteplasa o la dosis de alteplasa les anda por 75,000 lempiras, ¿ok? Entonces no todos los pacientes pueden optar a este fármaco. Y bueno, en ocasiones tenemos streptokinasa a nivel público, o sea que si le llega un paciente hipotenso con sospecha de TEP, ok, ya lo categorizamos en un TEP de alto riesgo y sería candidato a trombolizarlo. El régimen que con mayor frecuencia utilizamos es el régimen acelerado de streptokinasa, que nos habla de dar 1.5 millones de unidades, ok, y las administramos generalmente en 250 de salino y lo pasamos en 2 horas, ¿ok? Y en ese momento hay que estar monitorizando de forma continua al paciente porque puede presentar algunas alteraciones como hipotensión, ¿ok? Arritmia, entonces hay que estar bien pendiente del paciente, ¿ok? Y cuáles serían las contraindicaciones absolutas de realizar terapia trombolítica serían estas, que básicamente ya se las mencioné el día de ayer cuando hablamos de síndrome coronario, ¿ok? Y bueno, pero esto de trombolizar al paciente solo es para aquellos que tienen alto riesgo, ¿ok? Ahora, si ustedes van a todo paciente con TEP, debemos de anticoagularlo, ¿no? Sea que vaya a ser sometido a terapia trombolítica o no. Entonces, para los pacientes que son candidatos a trombolisis, generalmente lo que utilizamos es heparina no fraccionada, ¿ok? Utilizamos dosis de 50 a 70 unidades por kilo, como máximo 5,000 unidades, ¿ok? Para los TEP de alto riesgo, ¿ok? Y para los TEP de riesgo intermedio o de riesgo bajo, se prefiere utilizar heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, ¿ok? Entonces, aquí está, mire, para los pacientes de riesgo intermedio bajo, ¿ok? Los anticoagulamos con, o sea, si ustedes tienen la sospecha diagnóstica, deben de anticoagularlos. Y en general se recomienda o deben de preferir lo que son las heparinas de bajo peso molecular en lugar de la heparina no fraccionada para este tipo de pacientes, ¿ok? Porque suelen ser más seguras. La heparina no fraccionada se administra cada 6 horas y se asocia a mayor riesgo de sangrado, mientras que las heparinas de bajo peso molecular las podemos administrar 2 veces al día, son más seguras y menos riesgo de sangrado, ¿ok? Incluso hay heparinas de bajo peso molecular como ser Badiket, que es bemiperina, que solo se aplica una vez al día y tiene una acción terapéutica, ¿ok? En general, para la fase aguda dejamos heparinas no de bajo peso molecular, ¿ok? Y luego, una vez que el paciente se egresa, debemos de hacer un switch o un traslape a los nuevos anticoagulantes orales, ¿ok? Como ser el apixaban, edoxaban, rivaroxaban, ¿ok? Y debemos de elegir este tipo de fármacos por encima de lo que es la warfarina, porque la warfarina es menos segura, ¿ok? Tiene mayor riesgo de eventos hemorrágicos y hay que titular la dosis de acuerdo al INR del paciente cada 48 horas, ¿ok? Entonces, ahora los nuevos anticoagulantes orales nos ofrecen seguridad y nos simplifican esto de titular la dosis de warfarina, ¿ok? Y en general, los pacientes que definitivamente no pueden usar un nuevo anticoagulante oral, hay que titular la dosis de warfarina y lo ideal es alcanzar un INR
entre 2 y 3, ¿ok? Que sería el INR terapéutico para los pacientes que utilizan warfarina. En quienes no podríamos utilizar un nuevo anticoagulante oral, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal grave, en las embarazadas o que están o las mujeres que están lactando, y en aquellos que tienen síndrome de anticuerpo antifosfolípido, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles serían las dosis terapéuticas de parina molecular? Tenemos en el país, las que tenemos disponibles serían la enoxaparina, que se administra a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, esa es la dosis, si tiene una adecuada función renal, ¿ok? Si la función renal está por debajo de 30, solo la utilizamos una vez al día. Y luego tenemos la bemiparina que les mencionaba, que comercialmente es Vadiquet, en donde podemos utilizar dosis de 115 unidades por kilo una vez al día, y en aquellos que tienen disminuida la tasa de filtrado glomerular, 85 unidades por kilo cada 24 horas, ¿ok? Este cuadrito nos resume, ¿ok?, cómo vamos a manejar al paciente, ¿ok? Si el paciente es inestable, ocupa terapia de reperfusión o trombolisis más soporte hemodinámico. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Solo 500 ml de líquido, y si no nos recupera presión, iniciamos aminas vasoactivas. Para el paciente que tiene riesgo intermedio alto, vamos a considerar terapia de reperfusión o trombolisis en caso de que éste tenga deterioro hemodinámico, o sea, que se hipotense. Pero si no, entonces le damos manejo médico, ¿ok? Lo hospitalizamos, lo anticoagulamos, podemos anticoagularlos hasta 72 horas, y si la condición del paciente es buena, podemos egresarlo, ¿ok? Y si es un TEP de bajo riesgo, podemos incluso valorar una alta precoz antes de tiempo con nuevos anticoagulantes orales, ¿ok? Bueno, voy a hacer un nuevo enlace para que rapidito despejemos dudas y vamos a discutir un caso clínico, ¿ok?